Buenas noches, estimados amigos. Luego de una semana que cada vez vuela más porque hay esa sensación por la problemática que hay en la ciudad, que uno para trasladarse de un lugar a otro hace escasos 15 años le tomaba 15 minutos, hoy día le toma 1 hora y 15 minutos. A ese respecto, el día de hoy tenemos como invitado al magíster Carlos Lozada García, quien es regidor del distrito de Caima y además es secretario del partido político regional Compromiso, con quien vamos a conversar de este tema, ¿no? de la problemática de la sociedad visto desde el punto de vista de la juventud, desde el punto de vista del ingeniero, desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista del profesional. Tengo que ir a una pausa y en instantes estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, luego de la breve pausa estoy con ustedes ya en compañía, como les manifesté, del magíster Carlos Lozada García, quien es regidor del distrito de Caima y además es secretario del movimiento regional político Compromiso, con quien vamos a tener el gusto de conversar de temas vitales para todos nosotros. Para comenzar, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Carlitos? Sí. Belencita, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi estimado Carlitos, gracias ante todo por tu presencia acá, y es que tenemos muchos temas que como ciudadanos nos damos de cabeza muchas veces contra las paredes, porque en nuestros reclamos muchas veces no encontramos eco y vemos que hay un desajuste. Yo no sé, yo lo que primero te preguntaría, Carlitos, es ¿cómo ves el desarrollo urbano de la ciudad en tu calidad de regidor de uno de los distritos, digamos, más tradicionales? Tradicional y a la par moderno, más avanzado, porque, bueno, mucha gente tiene un especial cariño a lo que es Caima, ¿no? El distrito de Caima es un distrito muy singular en el sentido de que es una muestra representativa de lo que es toda la ciudad, ¿no? Porque tenemos desde una zona comercial, financiera activa, una zona residencial y de ahí todo un continuo de conjuntos habitacionales, de zonas de diversa antigüedad de urbanización que hace que tengamos asentamientos como el pueblo tradicional de La Tomilla, Asequialta, a zonas que tienen sus orígenes en invasiones, unas antiguas y otras muy recientes que llegan casi hasta las faldas del Chachani. Y, ingeniero, ¿usted cuál cree que son los principales problemas en Arequipa y en Caima? En general, yo estoy muy preocupado por el futuro de la ciudad de Arequipa, porque yo veo que nuestra ciudad lamentablemente se está devaluando. Es una ciudad conflictuada por la falta de gobierno, por la falta de un gobierno que administre el interés público, defiende el interés público, y es una ciudad en la que prevalecen las fuerzas particulares que en su afán de lucro están destruyendo el futuro y el potencial de la ciudad. Y yo lo veo en dos flancos importantes.
tenemos el flanco de las invasiones sobre los terrenos seriazos que rodean a la ciudad, que esto es un fenómeno que ya tiene varias décadas en Arequipa, que representa una apropiación de patrimonio público, porque esos son terrenos del Estado, que tienen un valor interesante conforme va pasando el tiempo, por gentes que en algunos casos o con la justificación de una necesidad, lo que alimenta es todo un negocio, todo un modelo de negocio de traficantes profesionales que han hecho de eso su forma de vida, y que generan además movimientos populares que dan sustento electoral a los gobiernos de la ciudad y de la región, pero que van atentando a su vez contra un crecimiento ordenado y eficiente de la ciudad. A eso yo llamo uno de los brazos de la tenaza que limita el desarrollo de Arequipa. Ingeniero, antes de seguir en la doctorada explicación que nos está haciendo, ha dicho ahí algo que me ha dejado pensando, que no tenemos autoridades. No, lo que yo digo es que... ¿Cómo es eso? Tenemos autoridades, lo que no tenemos son gobiernos que defiendan efectivamente el interés público. ¿Y cómo sería esa defensa y en qué están fallando? En primer lugar, en defender el patrimonio público que está embebido en los seriazos que rodean a la ciudad y en la campiña de la ciudad. Ese es el segundo gran flanco en el cual estamos perdiendo la batalla. La campiña se convierte en un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio público, es un patrimonio ambiental público, en el sentido de los aportes ambientales que da la ciudad. Y hay una apropiación del cambio de uso irregular, ilegal, contrario a los intereses públicos que se va haciendo, en el cual participan constructores, propietarios y funcionarios corruptos que permiten de que se pierda un enorme valor. Déjame explicarlo un poquito mejor esto. Un terreno agrícola vale como 10, mientras que ese mismo terreno urbanizado vale como 500. Esos 490 de diferencia de valor lo llamamos la plusvalía del cambio de uso. Pero ¿quién tiene la potestad de zonificar los suelos de la ciudad? Es la ciudad, es a través de la municipalidad como representante de ese interés público. Es la ciudad la que tiene la potestad de reclasificar los suelos. Y esa plusvalía del cambio de uso, por ende, es un valor público, es parte del patrimonio público, que lamentablemente en nuestra ciudad y en nuestro país se lo abandona a quienes se apropien de él, a veces a la fuerza, porque construyen sobre campiña, generan cambio de uso y se apropian de esa plusvalía que es propiedad pública. Ahora, ingeniero, perdón que lo interrumpa, hay algo que tal vez no nos queda claro. Cuando usted manifiesta que es un interés público, una propiedad pública, ¿qué implica eso? O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros tres? De dos formas rápidamente. Uno, que si partimos del hecho de que Arequipa es una ciudad deficiente en áreas verdes, la pérdida de áreas verdes sin una correspondiente compensación ambiental disminuye la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Tenemos menos calidad de aire, más sequedad en el ambiente, más contaminación, menos espacio para la recreación pública y visual. Ese es un primer daño. Y un segundo daño es de que, evidentemente, siendo la campiña muy importante para la ciudad, reconocemos de que hay diferentes tipos de campiña.
Hay la campiña patrimonial, que debe ser la campiña intangible por sus calidades paisajistas, culturales, puede ser el Cajón del Valle, Chilina, la andenería de Paucarpata, Tojarahuasi, Carmen Alto. Hay otra campiña de enorme valor ambiental, que es quizás la de mayor vulnerabilidad, que es la que eufemísticamente llamamos islas rústicas, que son los bolsones agrícolas que han quedado cercados por ciudad y que para la legislación se constituye en causal de permitir el cambio de uso, cuando debería ser al revés. Tenemos que salvar esos espacios verdes porque justamente mejoran la calidad ambiental de la ciudad. Y en tercer lugar tenemos una campiña periurbana que es importante, tiene valor, pero que es más fácilmente transable con otros usos. Podemos interpretar en eso de repente Zamácola, Cural, otras áreas que no están tan intrínsecamente relacionadas a la ciudad, pero en las que se podría establecer cambios de uso siempre y cuando se considere compensación ambiental, es decir, voy a perder 100 hectáreas de campiña, pero 30 hectáreas de ellas las voy a dedicar a parques, y donde voy a sembrar árboles, entonces el efecto ambiental es más o menos compensado. Y en forma ordenada. Yo, ¿cómo haría un cambio de uso de ese tipo por necesidad de ampliación de la ciudad, etcétera? Yo haría que una empresa municipal adquiriera 100 hectáreas de área agrícola y planificara adecuadamente sobre esas 100 hectáreas avenidas amplias, con bermas adecuadas, parques, servicios y área para desarrollo urbano. Y justamente cuando de esa forma se vendan esos terrenos por una subasta a constructoras que pudieran estar interesadas en desarrollar proyectos urbanos, seguramente el suelo se habría valorizado de tal forma que haría todo el proyecto rentable, pero lo manejo como el interés de la ciudad, con un desarrollo balanceado que sirva a la ciudad en términos de un desarrollo urbanístico racional, con avenidas, vías, parques, áreas para servicios comerciales, industriales, los que fueran, ¿no? No que ahora lo que vemos es con gran pena, como por ejemplo ese espacio alrededor de la avenida del aeropuerto, la avenida de la aviación y la carretera de la vía de evitamiento. Es tierra de nadie, ¿no? Es la rapiña cunde ahí, construyen depósitos, cercan, agarran, pueden haber colegios, fábricas, grifos, depósitos, unos al lado de los otros, sin una planificación. ¿Y dónde están los parques? Tú dices, cada urbanización lo hacen sobre 2 hectáreas y dejan el equivalente a un lote y dicen, ese es el parque. Calles estrechas, vías truncas que no se continúan, que no van a facilitar el tránsito a futuro, sino van a contribuir a esta congestión vehicular y a esta que suma a la pérdida de valor de la ciudad. Entonces, esas son las dos grandes fuerzas que perjudiciales para la ciudad, muy poderosas, lamentablemente, que representan intereses privados muy fuertes, con asideros electorales, inclusive por un lado los invasores de terrenos seriazos que rodean a la ciudad y los que pugnan por urbanizar grandes áreas de campiña. Entre los dos están destruyendo a la ciudad, están despojando a la ciudadanía de patrimonio público y todos somos testigos de ello, con la complicidad y anuencia de las autoridades que en lugar de defender vigorosamente el interés público y más bien dar valor a la ciudad, simplemente somos cómplices de la devaluación y deterioro de nuestra ciudad. Yo te quería preguntar, Federico, tú que eres abogado, ¿cómo es esto de las invasiones que hay en los alrededores de la ciudad y usufructuar, utilizar las campiñas, las zonas protegidas, algo así tengo entendido que se llama? ¿Eso no es ilegal? ¿Qué puede hacer, digamos, el Poder Judicial? ¿Qué acciones puede tomar sobre ello?
es absolutamente ilegal, y vale tu pregunta, Belencita, porque el Estado somos todos. Eres tú, es el ingeniero Carlos, soy yo, todos somos el Estado. Y cuando hablamos de tierras seriazas es uno de los recursos del Estado. Es algo igual que la minería, que le llaman malamente minería informal. Realmente es una minería ilegal, porque están robándole el patrimonio de todos los peruanos para beneficiarse unos cuantos. Ahora, la solución a eso era justamente lo que estamos conversando con Carlos, cuando él nos dice, hay autoridades